Hola. En el capítulo anterior dije Oli, ¿Qué le pasa? pero me sentí un poquito Con ya. ese- No vuelvo a decir Oli. ¿Cómo fue que saludó? Hola. Bienvenidos a ¿Verdad? Casale versus Amper, Amper versus Casale. ¿Cómo le va, Nicolás? Y porque mira como así, como con ensoñación, A hacia lontananza. el Sí. horizonte. Sí, claro, al horizonte. Sí. Pero ¿por qué no? Porque no hay ventanas frente a nosotros. Entonces no, digamos que no hay una línea horizontal que le ¿Pero qué frene a pasa? usted el, ¿Pero por el- qué? el clima y ¿Por qué demás. le estoy cayendo mal hoy? No, usted me cae muy bien, hombre. Pero ahí no. Lo que pasa es que no entiendo la mirada al vacío cuando uno mira una pared. ¿Sí me explico? O sea, como que si hubiera una ventana abierta uno lo comprende. Como pero- cuando uno está en el mar y mira ya. Claro, que usted lo único que quiere hacer es juntar el mar con el cielo y se arma la línea horizontal. Que es Cuando usted era- la de, ¿cómo se llama esta película? La de The Truman Show. Sí, claro. Uy, qué buena Cuando película. el tipo llega ya a lo Sí. que parece que es el final del Donde se mundo, acaba- ¿no? sí, donde se Y acaba que el hay una hori- puerta y unas donde en escaleras. teoría se acababa el horizonte. Sí. Se me Pues pasa no que- es ningún spoiler, ¿no? Es una película del año no, 98, Pero pues. que hay que verla. Sí. Tremenda. Pero No, ¿qué pero- pasa si dice spoiler, nena? No. No, porque es que hay gente que dice, ay, pero no cuenten. No, pero a ver, Ah, tuvieron ya 30 listo. años para hacer la película. ¿Sabe qué hace mi hija de 31 años? ¿Qué? Dios mío, de verdad. ¿Qué? En serio. Pero ya parezco viejo quejetas, pero bueno, la respeto. Agarran la película, ¿cierto? Con el control en la mano. Y van adelantando. Y si le dan en el computador, pueden aumentar la velocidad. De modo que una película de 2 horas se la empacan en 20 45 minutos. No puede ser. O sea, todo lo que se matan los directores, libretistas, luminotécnicos, para que se empaquen una película en 20 minutos. O sea, por ejemplo, El Irlandés, que es una película que dura como Imagínese. 3 horas Imagínese. y Esa pico. es la de Robert De Niro reciente. La de, sí, Sí, sí. Que la de Scorsese. creo Hace que- 3, 4 años, sí, claro, sí. Sí. No puede El ser. Irlandés creo que duraba como 3 horas 45, Sí, me sí, parece. sí, sí. O sea, no. Buena. Sí, pero Buena, mastiquen. pero... Es difícil. A ver, no sé si a usted le pasa. Yo hay veces que hay películas que las veo por partes. Es decir, una película del irlandés, casualmente, creo que la vi como en 4 días. Sí. En pedazos de media hora, 35, pero donde dejaba, empezaba otra vez. Son formas de ser también. Hoy se consumen contenidos cada vez más cortos. Yo muestra, a ver. Aunque no, he aprendido Pero últimamente que estamos volviendo a los contenidos largos Sí, yo creo lo mismo. y al texto. De hecho, fíjese que Tarantino ahorita que va a sacar Kill Bill, esa película va a durar, ¿cómo es? 4 horas 45 minutos, remake? creo. Es como la película final de Kill Bill. Ok. Iba a durar 4 horas 45 en un cine. 4 horas 45. Y con Es Uma un Thurman burro y de todo. tiempo. ¡Claro! Pero ella ya no está para No, esos. perdón. Ay, ¿qué No, dirá ya no Uma está Thurman para- de nosotros? No, pero Uma O sea, Thurman, nos ve pues, Uma sí. Thurman y dice, estos tipos son una desgracia. Sí, pero ella ya no está para esas volteretas y esas saltos ¿qué? mortales. Y no. Una dura, uy, no. ¿Usted Uma- estaría para eso? ¿Qué? O sea, ¿usted no vio lo deprimente que se veía Sylvester Stallone en la última Rocky ya haciendo de- No, pero Uma Thurman, impecable. me No parece. sé. Bueno, ahora con inteligencia artificial usted puede volver a Uma Thurman una... No, pues acuérdese que ella, creo que es en Kill Bill, si no estoy mal, Uma Thurman, La escena en el dojo. que va manejando un carro y Ah, se ok. accidenta. Sí, sí. Es real, ella se fracturó como yo no sé cuántas Sí, esa es real. costillas y... Pero digo, la claro, escena no me del acuerdo combate cómo en la el vaina. dojo, ella de amarillo con ¿no? Sí, sí, sí. franja negra, esa es una escena que hoy Uma Thurman, Ah, pero ¿por qué no? no, pues porque Tom ya Cruise, está ¿cuántos grande. años tiene? Debe tener, ¿qué? ¿57 años? Por ahí 60, yo creo, ¿no? ¿60? Yo creo que más, ¿no? Sí, yo 60 creo que para ahí años. 60 y... Tom Cruise tiene 60 Y el años. tipo, bienvenido al mundo adulto. No puede ser. Y el tipo no usa dobles. Sí, no le gusta. Pero usa Botox. Pues para no usar dobles. Es tan fácil como eso. No sé. ¿Por qué está hablando de esto? ¿Por qué fue que Ah, dimos ya, esa ya, ya, vuelta? ya. Pero por ejemplo, no, porque estaba mirando a Lontananza. Lontananza subió Claro, películas cuando usted recortadas, tal. le iba a preguntar, cuando usted era niño, Sí. ¿no le pasaba que se sentaba, no sé, por ejemplo, en el mar, miraba al horizonte, frum, Sí. y yo me preguntaba dónde está la curva Sí. del planeta? No. Yo sí. O sea, usted era terraplanista. Hombre, O... tiene cierto sentido. O sea, si usted se lleva la vida a lugares donde no había manera, donde la discusión existía si esto es redondo o es plano. Es más, de hecho era plano, ¿cierto? O sea, le dijeron loco al que dijo que esto es redondo. O sea, tuvo que demostrarlo, Sí. ¿no? Tenía sentido pensar que era plana la Tierra, ¿no?
No sé en qué momento llegamos a este lugar. Entonces, porque me O sea, pregunté- estoy no, como, porque yo le estoy estaba como tratando preguntando. como de devolverme, No, le como estaba haga cuenta como preguntando. Hansel y Gretel, Sí, como con sí, las sí. migas de pan devolviéndome Sí, hasta... pero- No sé en qué momento terminamos hablando de Pero terraplanismo. usted no sabe esas preguntas estúpidas. Sí, pero no en un podcast. Me da como pena. Me da una pena. Me da una Como pena, el me da otro una día pena hablamos de mostrar la- como mis El otro día propias hablamos del falencias. estudio de las marcas de las maletas en los aeropuertos. Sí, claro. Que es cuando me acuerdo. No le tenía que contar ese día. Lo de Toto. No, la verdad es que cuando yo estaba empezando en radio, el de Toto estaba empezando Sí. y compraba cuñas en la emisora donde yo trabajaba. Claro. Pero el tipo iba con su. Y estaba empezando con su tallercito. Y ver hoy a Toto también. No sé por qué me produce. Hoy está absolutamente Sí. delirante usted. No, tal vez quiero que Toto nos compre una pauta en nuestro podcast. Que No, compre pero no, Toto. mentira, no sé, no, pero sí, o sea, como que yo decía, bueno, Toto ahora es líder del mercado por encima de Samsonite, al menos en las muestras de mercado en Colombia. Y después pensaba lo mismo en... No sé a dónde va esto. ¿Hay marcas que le caen gordas? Marcas que me caen gordas. Sí. No, pero no sé. Es que para qué dañamos posibles clientes. No, porque hay marcas que ya no existen. Por ejemplo. Chambursí. Buena. No, ¿Por qué no? no, odiaba, detestaba Chambursí. ¿Qué tiene de malo? Porque a mí me gustaba Yoplait. Porque había una japonesita en el comercial. ¿Se acuerda del comercial Sí, de Yoplait? sí. El yogur Yoplait. Sí. Y en un momento yo vi que todos mis amigos del colegio llevaban, porque a uno le echaban yogur al colegio. De verdad que gente de mente le echaban yogur. Uno se tomaba ese yogur tibio. Y bueno, horrible. Pero empecé a ver, cada día iba más gente con Chambursí y menos gente con Yoplait. Y yo era fanático de Yoplait. Y me caía gordo Chambursí. Y, o sea, usted el clásico era... O sea, usted insultaba a Yo era Chambursí. team Chambursí. Sí, usted era un tipo que agredía a Chambursí. Y así con la gente. A mí no me cae mal nadie. Pero si uno como que adquiere estima a alguien, ¿no le ha pasado? No sé, en la oficina que alguien que no soporta sin que le hayan hecho algo. O sea, alguien que pase en la oficina, que esté en su oficina, en una oficina, y que uno no soporta, pero se pone a pensar, pero esta persona no me ha hecho nada, pero no lo soporto. No, pero digamos, hay gente que sí le ha hecho a uno algo. Ujú. Y uno Sí. tiene, digamos, como que como dicen en los lugares públicos, me reservo el derecho de admisión de Sí, esa persona para uno mi tiene vida. el Sí, derecho de que claro. alguien le caiga gordo, Sin sí. duda, Sí. sin duda. Sí, pero llevémoslo al fútbol. O sea, uno conoce futbolistas, ¿no? A mí en mi oficio no me gusta, no sé usted, creo que tampoco, Sí, no. conocer a los jugadores, conocer a las fuentes, No, más allá de lo prefiero necesario. distancia. Cuando son exjugadores son una caja de música. Son muy chéveres. Pero a mí la prudente distancia me gusta. Pero en calidad de aficionado, ¿no? De aficionado o de periodista que no conoce al tipo. ¿No le pasa que hay jugadores que usted no soporta? Los famosos jugadores, ¿lo podemos decir? Sí, Los sí, jugadores sí. puteables. Sí, algo así. Claro. Sí, claro. Siempre No, a ver, hubo. pero no le han hecho nada. Que yo creo que es un poco lo que le pasa a uno en redes sociales. Hay gente que lo putea a uno y que no lo conoce. ¿A usted lo Yo levantan mucho? soy un meme absoluto. No. Desde el comodín y más, pero por supuesto. Claro. Y sí, digo, pero este man no me conoce. Cuando uno está aprendiendo a lidiar con eso, Claro. es difícil. Ya hoy en día a mí me importa un cara. Es más, bienvenidos los insultos. Pero yo sí Bueno, decía... tampoco, no nos van a ser no, bienvenidos pues, nunca, no, pues no es tan divertido. La verdad no leo. Ya. Ya No leo y usted no me evita. importa. No. Sí. Me enteré 10 días después del último insulto de Iván Mejía. Sí. Me enteré 10 días después. Sí. Como que me decían como de por los laditos. Y, ay, Iván Mejía, ¿cuándo será Pero que que yo como no? para que usted se sintiera aludido ante eso. No, ¿o qué? como que sentía voces de solidaridad, pero les daba pena decirme lo que el tipo había dicho. Y ok. 10 días después supe qué fue lo que escribió el tipo. Sí. La verdad no me importa. Pero no lo digo de... Claro, como ¿Cómo le de digo? niño chiquito que dice, no me dolió. Que al final está demostrando que sí le importa. Que está no. doloridísimo. Yo como hago para que me crea o sienta No, yo lo le que... creo, no, pues. me importa. De verdad, Sí. paso derecho y creo que es un gran éxito en mi vida. Es que hoy paso derecho de las puteadas de redes sociales. Los futbolistas deben sentir lo mismo en la cancha. Este man, ¿por qué me está puteando si yo estoy jugando a la pelota? Pero yo creo que hay gente que le gusta que le insulten. A O los sea, también potencia. hay tipos Mm. que juegan, un poco lo que hablábamos de eso, de esos personajes que son necesarios, esos villanos Sí. que se necesitan también en esta puesta en escena que es el fútbol. El guasón. Tiene que haber tipos de esos y hay tipos que disfrutan evidentemente ese rol de malos, pero lo disfrutan perfectamente. Entonces, por ejemplo, porque yo creo que hay dos clases de jugadores puteables. Uno es el que le ha hecho a uno daño, o el que siempre que lo ve le hace a uno daño.
En el caso del fútbol, el que le hace gol al equipo de uno. Siempre. O sea, que es el tipo que usted sabe, vamos a jugar mi equipo contra un equipo que no le pagan hace 6 meses, el técnico lo acaban de echar, el presidente se lo llevaron a la cárcel. O sea, es un club en llamas. Pero usted sabe que ese futbolista está en ese equipo. Y ese tipo lo clava a uno sí o sí. Es un tipo puteable. Sí. Por ejemplo. Aristi. Víctor Aristizábal. Víctor Aristizábal. Hoy trabajamos con él, es un tipazo. Tipazo. Pero además, tipazo. Tú sabes la técnica de él, ¿no? Muy jodido, Víctor. Uy, Claro. qué man tan jodido. Él Era era muy cansón. Goleador histórico de Nacional. Cuando venía al Campín, él sabía que todo el mundo, o sea, era un jugador puteable como poco. Pero, o sea, esto era un imán. Aristi, pero todo el estadio con... Un imán del insulto. O sea, era como un Impresionante. cántico de iglesia de desahogo. Sí. 50.000 personas sacando sus cosas de la vida horribles todo. en contra de un solo ser humano y él abajo sea, aprovechándose de eso. Como las bolsas de basura que uno guarda en su cuerpo y las botaban en el estadio Cual, contra y la Víctor. catarsis que es el fútbol, porque Sí. el fútbol es el psicólogo de los que no van al psicólogo, ¿no? Entonces, dice, Aristi, hijo. Y el tipo, Claro. Y el tipo iba donde el árbitro, sabía un berraco. lo que hacía, y él siempre usa el dedito. Hay personas Sí, que es así. el dedito, sí. Es así. Entonces, iba donde Yo el a árbitro, veces cuando estamos debatiendo en programa, yo le digo, se le va a disparar ese el dedo, dedito, Víctor, sí. cuidado. Iba donde el árbitro se le acercaba y empezaba a hacerle con el dedito así. La gente ve desde la tribuna que el tipo está insultando al árbitro. Le está dominando el partido Claro. al árbitro, no sé qué. Y entonces, y lo que uno espera es que le saque tarjeta roja a ese irrespetuoso Al dedito, que así. está cogiendo al de la ley, al policía, y lo está insultando. Claro. Pero él le decía, mira juez, mira cómo te manejo el público. No, y el man sabe que es Te voy a... Decía, estás pitando muy bien. Estás haciendo un gran arbitraje. El tipo Mira decía, cómo y te todo el estoy mundo, manejando el público y espero que siga así porque lo estás haciendo muy bien. un berraco. Ante Un eso, berraco. además en Un voz berraco. baja y sosegada, pues el árbitro lo Y último con que esa podía cara hacer... además alterada de Claro. Víctor, ¿no? Que hacía una cara así. Y sudando, toda alterada. porque sí. esto es el corazón en 1000 pulsaciones, pero él tenía la cabeza en cero. El árbitro no podía poner la tarjeta roja si lo que le estaba diciéndole, mira cómo te Le manejo el estaba público, echando flores. mira cómo lo estamos haciendo de bien, tú estás pitando muy bien, tú ta. Genio. O sea, Pero uno veía desde la tipo muy tribuna que él inteligente, le movía el Víctor. dedito y lo que le... Entonces, claro, se iba Aristizábal y todo el mundo, ese de negro, Claro. hijo de-". porque no le había sacado tarjeta a Aristizábal. Sí, claro. Una maravilla. Víctor es uno de los Un tipos guasón absoluto. más puteables en una cancha, yo creo, por ejemplo. Gerardo Bedoya también fue un tipo muy puteable en muchas canchas. Es un crack. Él cada vez que salía del campo... ¿Esto vio lo que hizo Bedoya, lo último? Lo contrataron de la vivienda. Genio. Es el jugador más expulsado de la historia del fútbol colombiano. 45 tarjetas rojas. Hizo de su desgracia una fortuna. Grabó un comercial con Da Vivienda Un muy genio. famoso y promocionando la nueva tarjeta roja de Da Vivienda. Un genio. O sea, de su desgracia. Y Víctor contaba que, Gerardo contaba que él, además es que Gerardo, ojo las que hizo Gerardo futbolísticamente hablando, que eso para el hincha también resulta doloroso. Él estuvo en Nacional, en Millonarios y en Santa Fe, en tiempos en donde ya la tolerancia por ese cambio de club no era como el de los Era 70 o el de los 80, no, era jodido. Y él decía, a mí me parece un genio. Todas las hinchadas me empezaron a putear, porque él viene del Cali. Y entonces después se va a jugar afuera y llega a Nacional. Sí. Y en Nacional lo odiaban. Y el tipo, que era un jugador de fútbol, pues del carajo, se gana a la gente de Nacional y se la echa al bolsillo. La rompe. Y la gente, un respeto tremendo. Y se va a Millonarios. Entonces la gente de Nacional... Y el Millonario llega con el pasado de Nacional. Tipo, una vez me contó que en Cúcuta, dice, ese día casi me pongo a llorar en serio de la ley. Para que Gerardo Bedoya diga eso, imagínense cómo lo insultaron a ese pobre señor. Y el Millonarios arrancaron insultándolo de arriba abajo y el tipo se gana el respeto en Millonarios. Y lo quiere en Millonarios. El samurái Bedoya. Y después se va para Santa Fe. Sí, señor. El rival de patio. O sea, y la misma vaina que con Nacional, todo igual. Terminó doblando al público a favor. Es un genio. O sea, el tipo hizo
y se hizo amigo de los hinchas del Cali, amigo de los hinchas de Nacional, amigo de los hinchas de Millonarios, amigo de los hinchas de Santa Fe. Yo creo que esas 4 hinchadas que son dispares, que lo empezaron insultando en todos los idiomas, terminaron respetándolo profundamente por lo profesional y lo gran jugador que fue. Porque además, por ejemplo, en Santa Fe ganó todo. O sea, ganó título después de 30 y pico de años que Santa Fe no ganaba título, llegaron a semifinal de Libertadores, o sea, hizo una cantidad de cosas increíbles. Pero a usted me parece Pero que... era un tipo que si usted tiene que apuntarle en una libreta las veces que lo insultaron en un campo, bueno. Pero ¿sabe qué? O sea, qué bonito, porque si usted se pone a ver, hay un factor común entre los puteables, en el fútbol y en la vida. Terminada su obra, viene el reconocimiento de lo que hicieron. Claro, gente que siempre que haya jugado, a ver, descontemos, tenemos un amigo en común que decía que había cosas peores que matar, ¿no? Yo me acuerdo de ese día que yo vi esa charla que él decía, hay cosas peores que matar. Y yo le pregunté, pero dime qué es peor que matar. No se me ocurre nada peor que matar. Y no supo. No, él decía que el maltrato constante psicológico era peor que matar. Pero es una discusión interesante de dar. Bueno, yo le entendí. Yo le quise entender eso mejor. Usted lo entendió así mientras yo lo agarraba a usted a codazos ahí en esa mesa. No, pero le estaba diciendo que al final de la obra viene el reconocimiento, ¿no? Y eso es muy bonito para, no sé si para ser ejemplo, pero sí para que las nuevas generaciones entiendan que a veces hay que ser el malo de la película dentro de las reglas. Pero además es que la maldad también es relativa ahí, porque por ejemplo, claro, no hay tipo más. Digo, no hay que tenerle miedo a ser el malo de la película. De acuerdo. Sí, usted tiene claro para dónde va, ¿no? No hay tipo. Y no le está haciendo daño a nadie. No hay tipo, yo creo que más buena gente o más tranquilo en la vida que Leider Preciado. Por ejemplo. Sí. Para un hincha de Millonarios, Leider Preciado fue uno de los seres más puteables en un estadio. Sí. Pues, ¿por qué? El día que le mataron a su hermano. Claro. Horrible. En Tumaco, le matan a su hermano en la violencia, hay un clásico. Horrible. Y toda la hinchada de Lateral Norte le gritaba, mataron a tu hermano. Horrible. Eso fue vergonzoso. El tipo hizo 2 goles ese día, ¿no? ¿Por qué? Sí. Fíjese, Le hizo 2 goles a Millonarios. Hay jugadores que se ganan por antipatía. Sí. Porque son expertos en hacerle daño a sus propios intereses. Y Leider siempre le hizo daño a Millonarios. Con el Cali, con el Once Caldas, con Santa Fe, con todos. Ese es un tipo que yo también me cansé de insultar en un estadio. Sí, pero... Y es un tipazo. Sí, es que allá voy yo. Ahora, hay tipazos que por ser tipazos y ser correctos se quedan por fuera. No quiero decir con esto que sean malos. Quiero decir que a veces hay que ser el malo de la película. Mire, para Francia 98, en la eliminatoria, los centrales de Colombia siempre fueron Jorge Bermúdez y empezó a irrumpir Iván Ramiro Córdoba. Claro. ¿Se acuerda? Y días antes de la convocatoria final, antes de un mundial, pues siempre se quedan unos 3 o 4 por fuera. Y uno dice, pero ¿cómo se queda por fuera? ¿No? Dicen quienes estaban ahí adentro, que empieza el Bolillo Gómez. Oíste, hombre, el Chaca Palacios me parece que es un jugador que quiero ver. El Chaca Palacios, y todos dicen, ¿cuál es el Chaca Palacios? Claro. El Chaca Palacios es un jugador nacional, pues. Sí, pero él nunca había estado en la convocatoria, entonces el Chaca Palacios, bueno, y lo llama a la última convocatoria antes de la lista definitiva. Sí. Y el Chaca Palacios llegó y empezó a entrenar y los partidos preparatorios y ponía al Chaca Palacios con Iván Ramiro Córdoba. Entonces Jorge Bermúdez, el patrón, el grandote, ¿cierto? Dijo, no, este hijo de puta me va a sacar. Claro. Y dicen quienes estaban ahí que en la convivencia durante 10 días con Bermúdez se hizo insostenible. Que el tipo llegaba al comedor y le tiraba el plato al Bolillo Gómez. Y decía, es que me van a sacar del equipo si yo estaba toda la eliminatoria. Protestaba, bravísimo, pero de frente, bravo, braviando. Braviando, pero braviando es braviando. Iván Ramiro Córdoba, un muchacho de 20, 21 años, correcto, él tranquilo, contento porque pues a él no le estaban tocando. Se sentaba a comer, llegaba primero. Sí, un tipo súper respetuoso. Sí. Fue tal el temor que metió el patrón Bermúdez con su estado de mal genio porque lo iban a sacar de la convocatoria, que el día que salió la lista, el técnico sacó a Iván Ramiro Córdoba, dejó a Jorge Bermúdez y llevó a Chaca Palacios. Claro, porque Iván Ramiro va al Mundial del 98 pero como suplente. Bueno, pero imagínense. Claro, o sea, la decisión técnica. Claro, pero el buenazo se quedó por fuera. Claro. Es decir, Bermúdez se terminó ganando su lugar, porque el que estaba por fuera, a costa del que se estaba portando bien. El Chaca termina yendo al Mundial. No tenía ni idea de eso. ¿Qué le parece? Vean. Contado por quienes estuvieron ahí. Hay jugadores puteables que hacen parte de nuestros propios intereses.
Hay jugadores puteables que hacen parte de nuestros juegos. Claro, que jugaron con el equipo de uno, A ver. pero eran tan malos que uno lo mejor que podía hacerlos era putearlos. Por malos. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros sí que desgastamos pues insultos Sí. del 89 Pero para el 2012. Pero me sentí mal. Usted va a dar un ejemplo, pero me sentí mal para que sienta mal y no sé si usted lo va a hacer. ¿Quién? ¿Vio la del Caballo Márquez? La del Caballo El Márquez. Caballo Márquez es un delantero de pelado de generación de cristal. Pero Oli. usted lo puteaba el caballo. Sí, sí. Pues muy el pelado no. Además no tiene sangre. Está jugando en Costa Rica. Ay, sí. Y el tipo es la feria del desperdicio. Fue muy bien vendido, tuvo mucha prensa. Sí. El gran Caballo Márquez se ha venido a menos, pues no tiene las capacidades. El otro día está jugando en Costa Rica, lo putean todo lo que se puede putear a un jugador y desperdició un gol. Pues hizo una buena jugada, un enganche hacia adentro, tiro al pierde arco un gol y el fácil. arquero lo atajó. Él rompe en llanto en vivo y pide el cambio. Claro. Yo esto nunca lo había visto. Que no pueda soportar Ahí usted ya. me va a decir que es generación de cristal. No, porque es que hace rato no le va bien al caballo, es que es un problema, ¿no? Pero me pongo en los pies del Caballo Márquez y de su gente y de su staff, familia, hijos, esposa, papás, todo eso, y digo, uf, Yo, qué difícil. pero ¿por qué no insultar a jugadores que le hagan daño al equipo de uno? Que es como si fueran como una especie de informantes, como espías dentro del equipo. Además que los ponen siempre. Uno decía como, no sé, es que estaba pensando, ¿se acuerda un arquero que se llamaba Juan Ovelar que tapó en Millonarios? Muy claro, sí. Ese no fue el que se cortó un dedo después Sí, claro, y se cortó como 4 dedos en cortando Uruguay, madera en la casa. cortando madera en la... Sí. No voy a decir nada. Iba a decir algo, pero... Se estaba cortando así mismo el tronco. y se quitó los dedos. Los dedos, sí. Y siendo arquero, ¿no? O sea, para la gente, si a un delantero se corta los dedos, pero si un odontólogo o un arquero de fútbol se corta los dedos, No, queda listo. hasta llegó, sí. Uy, Juan Ovelar, lo que yo Claro. lo insulté en Era el regular, ¿no? estadio. Uy, Era regular. que era muy malo. Era regular. ¿Sabe qué otro? Es que estaba pensando, como, sobre todo porque es que a veces cuando uno veía las formaciones del equipo de uno, uno decía, pero hermano, no puede ser otra vez este tipo, pues que no se dan cuenta que este es un desastre. ¿Quién? Irigoyen, el arquero. El arquero también, sí, claro que sí. Que Pero- además me dio más ganas de insultarlo. Ya uno se ríe, pues, pero una vez que yo estaba haciendo mercado y de pronto yo voy caminando por los pasillos de un supermercado y veo que viene Irigoyen con dos mujeres además muy bonitas. Porque además Irigoyen era medio pintoso, Sí, ¿no? claro, sí. Y el tipo va con un carrito lleno de botellas de trago. Y yo decía, a ver, un momentico. Básicamente ser correcto no sirve. O sea, ser correcto no va a Pero no funcionar. le digo lo que le pasó En la a vida no Ramiro funciona Córdoba. ser correcto, pensaba yo, Sí. porque Irigoyen es un desastre. Sí, Es un arquero malísimo. sí. Está con dos viejonones y un carro de mercado lleno de whisky. Juega mañana. Y yo estoy como un tarado buscando filtros para una cafetera. Que ¿por qué tiene que tener mi cafetera filtros? Sí. Ya eso no se usa. Yo buscando filtros que ya se han descontinuado, entonces no puedo tomar café. Pero este sí, con el carrito lleno. Pero bueno, y eso Era envidia, No, supongo pues yo. claro que era envidia. Y Supongo eso que- me lleva a otro tópico de los puteables. También pasa en la oficina, en las familias pasa. Claro. Mucho. Uy, hay Pero no, gente pongan que- cuidado a ese tipo de el que es muy puteable, pero pasa a ser exputeable porque se consagró. Y a uno le cambió y uno dice, no, o sea, A ver, no, si este supiera todo lo que lo puteé. No, A el ver, caso de Aristi, que hoy en día es compañero nuestro en la televisión y es un bacán, no puede ser más buen tipo. No, porque aparte, puede. aparte es un tipo que hizo una gran leyenda, por ejemplo, en el Sí, fútbol brasileño. claro, Es sí. el extranjero con más goles. Pero en el digo, fútbol pero brasileño. dentro del oficio. Sí, ¿eh? ok. Ese de la oficina que usted decía, que no puedo con este. No me mamo este Y el tipo. tipo, un buen día terminó usted salvándole la papeleta. Claro, sin y uno tener dice- que hacerlo. Y uno dice, pero yo todo lo que hablaba Y mal de uno este dice, tipo. como en las caricaturas viejas que salía con una suela de zapatos, ¿se Sí. acuerdan cuando se sentía mal un Sí, personaje sí. que ponían la cara de suela de zapatos? Sí, yo todo lo que hablaba mal de esta persona y, Mire. y se la jugó por mí. Y Yo ese tengo tipo que darle me las salvó. gracias, sí. En fútbol también pasa, ¿no? Luis Delgado. Bueno, yo no puteé tanto a Luis Delgado porque yo sí le hallo un valor a él muy grande, ¿sabes? A ver, el arquero de Millonarios 2012 que sacó campeón después de 24 años al equipo en una definición por penaltis. Y era el suplente de Nelson Ramos,
porque Nelson Ramos, el arquero titular, se lesiona por talón de Aquiles en la mitad de la temporada. Pero usted sabe que, por ejemplo, en los tiempos muy malos de Millonarios, hay un efecto mariposa que sí se le tiene que adjudicar a Luis Delgado en la historia de este Millonarios. Y es que jugaban Millonarios y América, un partido aquí en el Campín, y el partido era 0-0, Millonarios, un equipo muy flojo de Millonarios, y hay un penalti a favor del América. En ese momento, Millonarios y América estaban muy cerquita en términos de promedio del descenso. Patea Gabriel Fernández, que jugaba para el América en esa época, y ataja ese penalti Delgado. Millonarios gana ese partido después con goles, imagínense. Dios mío, es que antes uno está vivo. Con goles del Ringo Amaya y de Carlos Sá. Yo le decía Charlie Sá, que era un central, ¿se acuerda? Hay que hacer un capítulo de la gente de buenas, el Ringo Amaya. El Ringo Campeón Amaya. con Junior, con Nacional y con Millonarios. Y selección Colombia. Bueno. Pero, o sea, para lo de jugar fútbol. Sí, poco. no, pues. Fue campeón con correcto, Junior, pues. Millonarios, Nacional y fue selección Colombia. Bueno, Delgado ataja ese penalti. Era cumplidor el Ringo, hay gente cumplidora. Sí, era cumplidor. Sí. Fíjese lo que pasa con ese penalti. Ataja ese penalti y Millonarios gana después la Copa contra Chico y después gana el título contra Medellín. ¿Qué le pasa a la América después? Eso es 2010. ¿Qué le pasa a la América después de ese penalti? Empieza a perder y en el 2011 se va a la B. Se va a la B. Ahí hay un efecto mariposa tremendo de Luis Delgado. Sí. Por eso para él nunca fue puteable, a mí me pareció buen arquero. Y exputeables en el mundo, por ejemplo. Uy, no. Que pues, después callaron bocas. Bueno, pues es que ¿sabe quién, por ejemplo? Nosotros nos volvimos genios para los técnicos que no le dan oportunidad a los nuestros porque nosotros creemos que los nuestros tienen todo el mérito. Zidane. Zidane, claro, por lo de James. Claro. Porque sentaba James, numeral Zidane HP. O sea, Zidane había ganado todo con el Real Madrid. Todo, qué pedazo de jugador. No, y además como técnico Y como también técnico, ganó todo. ganó 3 Champions seguidas, ¿no? Y a nosotros no nos servía porque no Sí, hay estaba gente que no James. sirve porque, sí, ¿por qué no? Porque nos cae gordo. Pues es como nosotros hacemos como el papel de Doña Florinda con Kiko, con los jugadores, ¿no? Como que aunque Kiko sea un imbécil, nosotros lo defendemos a capa y espada, porque Kiko realmente, no digo que James lo sea, pero nos pasa eso, que defendemos a un tipo por más defectos que tenga o por más asuntos que tenga porque es colombiano. Zidane encontró su equipo, que era Casemiro, Modric, Kroos. Sí, ahí no estaba Listo, ya ahí no entra James en esa ecuación, punto. Calvo y Jueguín. Claro, que entre otras James se salió por una de esas cosas que pasan en la vida que hablábamos el otro día, el momento exacto en el que pasó algo, se lesionó siendo titular, tenía su puesto asegurado y llegaron unos tipos nuevos y lo hicieron mejor que él. No es culpa de James, no es culpa de Zidane, no es culpa de Kroos que entró, no es culpa de nadie. Es que la vida es así. Casemiro lo metieron y ese equipo se equilibró. ¿A usted no le parece que en la categoría exputeable entró Maradona? No, yo nunca puteé a Maradona. Me parece lo mejor que yo vi en No, mi vida. yo sí, porque en algún momento, y creo que nos pasó a todos, sus líos personales, pues no todos somos maduros, no todos nacimos maduros como usted. Gracias, me alegra que acepte su inmadurez. Sí, me encanta, ¿sabe que me encanta? Pero como este Ojalá hagan un corte en este pedazo del video. ¿Cómo este cocainómano puede ser el mejor futbolista del mundo y cómo lo puedan elevar a la categoría de Dios, lo cual no es culpa de él? A mí me molesta cuando elevan a los humanos a la categoría de Dios. Claro, pero es que... Porque se genera el ismo, que termina en ismo, el fanatismo. Sí, pero y es no que... hay peor manera de hacerle un daño a alguien que llevarlo a la categoría de Dios. Claro, pero... Y entonces, pero el tipo lo puteaban. Acuérdense que en Bogotá lo putearon la vez que pues le tiraron una naranja y empezó a dar 21 con la naranja. En el Mundial de Italia 90. Sí, bueno. En el Mundial de Italia 90, todo Italia lo aborrecía porque él además defiende al sur, a Nápoles, y a Nápoles pues lo defiende frente al resto de Italia. Claro. Y a él Italia lo estaba haciendo un insultan. esfuerzo con el Mundial de juntar a toda Italia por fin alrededor de una causa nacional que era ganar el Mundial hecho en casa. Y el partido Italia-Argentina iba a ser en Nápoles, y él era ídolo en Nápoles, dividió a Italia. Y en los himnos lo estaban puteando a Italia y lo estaban aplaudiendo a él. Exactamente, exacto. Como Después que la gana gente... Argentina Sí. y el pueblo italiano terminó, pues eso terminó al año siguiente, lo terminaron. Pues al año siguiente le explota el doping contra el Bari, en el año 91. Entonces, pero digamos que eso es lo chistoso, que eso lo hablamos en otra ocasión, lo del ejemplo, ¿no? Porque pues digamos que él no es cocainómano por elección, No es una enfermedad. Sí, claro. Entonces eso es algo que es difícil de controlar. Una cosa, no sé si usted vio bonita la serie bueno, no es tan buena, pero la serie del empresario de Coppola. Sí, sí, sí. En aquella época no había ni empresarios, ni futbolistas eso rockstars, era... ni nada. O sea, ellos se inventaron eso.
O sea, el señor salía a trotar y toda Nápoles trotando detrás de él, y eso no existía en aquella Sí. época. ¿Usted qué tanto puteó a Bollero? Mucho. Y era narrador de fútbol. Yo, pero es que, a ver, Bollero solo, sin arquero, y le tiraba, y le pegó. Me acordé con Beckham el otro día. Le apuntaba al arco y le pegaba en el palo. Se le volvía la pelota. Era tan de Sí. buenas que la pelota le volvía a caer en los pies. El arquero estaba tirado y tiraba al otro lado y volvía a pegar en el palo. ¿Qué quería? Pero usted vio lo que contó Bollero, porque es que esas son las vainas que uno a veces no sabe. Sí, Bollero era un delantero malísimo que vino a Millonarios. Sí, Bollero después cuenta que en ese equipo le habían 6 meses que Sí. no tenía plata ni para pagar la ría. O sea, No es cierto. antes un tipo de esos como hace y uno fuera de eso desde la tribuna puteándolo. Bollero era reciclador antes de ser futbolista, ¿sabes? Lo voy a decir, era... Chatarrero, sí. Chatarrero, Sí, sí. sí, 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 que es diferente a reciclador, correcto. Sí, era chatarrero. Pero, ¿y sabe a qué se dedicó cuando se retiró del fútbol? Mm, A ser chatarrero. Es chatarrero. perfecto, y no lo va a putear nadie. Exactamente. ¿Entiendes? Pero es que eso dijo él. Claro, es en este perfecto. oficio, o sea, mi esencia no era ser futbolista, era ser chatarrero. El tipo lo tiene clarísimo. Sí, sí, Y tuvo sí. buenas campañas, ¿eh? Con Argentinos Juniors hizo buenas campañas. Con En el Bolívar. Instituto de Córdoba, Aquí jugó horrible. Con Blooming hizo buenas campañas. No, aquí fue un desastre. Pero un poco también queda que si usted es ¿Hay alguien puteable, puteable en su familia? yo creo que yo. ¿No le ha pasado? No. Sí, en algunos, Defiéndase. no, en algunos casos, claro, porque mi familia es totalmente académica, súper intelectual, son tipos todos hay- consagrados, llenos de premios. Pero hay alguien en su casa que usted decir, este es un imbécil. Por momentos, como por momentos. No, hay gente que la imbecilidad la Ah, convierte en un modo de vida. No, su abuela. Por ejemplo, Sí. ese es el personaje puteable de mi casa, en mi caso. Pero hay alguna razón o es una emoción la que genera eso. Hay un dolor, hay un cuerpo del dolor. No, serio. ¿A usted no le pasa que usted mentalmente, porque era imposible hacerlo verbalmente, se metía en las peleas de sus papás y cogía por alguno de los dos lados? Claro, siempre, obvio, sí o no. ¿Y para qué lado cogía? ¿Para qué lado cogía? Como para el que hiciera menos ruido, Ok, usted lo que creía que ya pararan. que se acabara, sí. 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 Pero usted cogía un bando. Por el lado de mi mamá, generalmente cogía yo. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Pero personajes puteables, pues claro. El papá de uno cuando era necio, claro, más puteable que nadie. ¿Su papá ¿O era no? necio? ¿Qué? Sí. El sujeto más necio de la historia. ¿En qué sentido? Pues que es que usted, yo no sé, es que son otras épocas, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, las noticias era que 3 días sin aparecer en la casa. Y llegaba con pollo. No, Llegaba con una caja de pollo. y llegaba con el carro, con la mitad del carro. Digamos, este es el techo del carro, la mitad del carro así. Sí, Porque se ha estrellado contra una mula en la autopista. claro. Pues, por estar bebiendo. Obvio, sí, claro, porque pues, o sea, es decir, Pero entonces el sea varón era manejar Claro, borracho. exactamente. Sin cinturón. Y además, el varón era salir usted el otro día, o sea, después de usted haberse perdido 3 días Sí, claro. de la casa, en Sí. tiempos en donde era difícil además rastrear a la gente, Sí, usted salir para la oficina sí. como un señorito inglés, con el carro completamente destruido, como si no pasara nada, ¿me entiendes? Usted se monta en su carro, fresco, y resulta que el techo está así como una uva pasa. Entonces, pero este tipo, ¿con qué cara va a llegar a la oficina? Pero- Por favor, ábreme. No. Claro. Pero su papá llegaba con pollo, como para apaciguar las... No, qué pollo. Nos decía, ¿dónde está el pollo? En serio, Claro. no, su papá era impresentable entonces. No, era terrible. No, el mío era sí muy llevaba jodido. pollo. El mío sí llevaba pollo. ¿Sí? Sí, ¿Se llevaba llevaba pollo? pollo. Sí, sí, claro. ¿Y lo perdonaban? Porque es que eso también Pero es depende. que El pollo mi a pa- veces no siempre da el perdón. Ah, pues que mi papá no era tan... No, Pero digamos, ¿cuál era la mayor necesidad de su papá, por ejemplo? no, el trago. Pero el tipo se perdía, por ejemplo, o alguna vaina así. Pues no, pues para mí, para uno de niño ver a papá vomitando por trago, pues para mí me impactaba. Claro. Pero era un borracho chévere, pero pues no son. Pero no. tranquilo, como digamos. Pero no, es que uno mira para atrás, de verdad, los tipos manejaban borrachos con los 2 niños atrás, la señora al lado, Claro. brava, queriéndose bajar. Mi papá paraba en el puente arriba para que ella se bajara si era tan berraca. Claro, Sí, es que bien todo pueda, era- bien pueda, bájese. Claro, o sea, que- Esa escena hoy es grotesca. Es puteable. Volvemos a la generación de cristal, es una escena grotesca. Es puteable. Que uno normalizó cuando creció, sí. Yo me acuerdo que yo decía, ay, otra vez mi mamá se va a querer bajar del carro, no se va a bajar. Claro, usted tiene Vamos el a libreto seguir. en la Ya mano, no más o sabía qué iba a menos. pasar, me bajo Claro. aquí, pero me llevo a mis niños. Entonces abría la puerta y le cerraba.
Y uno pensaba, Pero las señoras aguantaban todo eso. Claro, horrible, ¿no? Por Sí, eso. No, claro. personajes puteables Sí, siempre ha sí. habido, o sea, Ujú. y en la familia siempre ha O sea, habido. esa escena usted la pone en una película hoy, en una serie, que creo que pasó en muchas casas. Y sale muy bien la Y escena. ahora mi papá es mi ídolo, le digo, es mi ídolo. Sí, claro. Pero en ese momento era un ser absolutamente puteable, pero a mí no me parecía. A mí me parecía que él tenía, pues que mi mamá jodía mucho. O sea, usted empezó a notar Porque como... mi papá paraba el carro como diciendo, ¿qué necesidad de pelear? Si quieres, bájate. Claro, exacto. Como un además pasivo-agresivo. Que es peor. O sea, o sea, si hubiera una tribuna, hoy el señor era muy puteable, pero ¿En yo serio? en el asiento de ¿Pero atrás qué es? decía, el señor tiene razón. Pero su papá como que... Mi papá yo creo que era como un Felipe Melo. El futbolista... Muy horrible, Ah, exacto. no, De ese pronto usted terminaba el tipo con el ojo negro, Sí. llegaba a la casa y vuelto no, pedal, que su se agarraba, papá- alzaba la jeta con No, todo el ok. mundo. No, el mío era un lord. Mi papá Pero era el un suyo lord. como qué jugador sería. El mío era como Felipe Melo, yo creo. Sí, no, mi papá, ahora mi papá Que se Felipe Melo es uno de los jugadores más puteables de la puteable, historia. pero yo además creo. él se ponía bravo, Felipe Melo. tal. Provocaba a la gente, No, se agarraba. el mío yo creo que era un Víctor Aristizábal. Sí, Sí, yo creo que era como de... ahora que lo pienso. Estás pitando muy haciendo bien, muy estás bien, pitando estás muy haciendo bien. muy bien, sí. Sí. Pero qué escenas puteables las que nos tocaron con los papás, ¿no? Yo le conté que mi papá mandó a la clínica a unos ladrones, ¿no? Una vez. No, ¿en serio? Sí. Pero mire la diferencia entre el suyo y el mío. Cuente y le cuento para cerrar esto porque estamos larguísimos. Porque le echaron burundanga. No. Pero pues él ya la burundanga era como... Era inmune. Sí, básicamente era como... ¿Qué hizo? Como otra vez. Bueno, tan, y tomaba. Sí. Y entonces se pilló que le habían echado burundanga y mi papá era cinturón negro. Entonces él cogió y dijo, bueno, ya caí en la trampa, pero antes de que me vaya a quedar yo dormido y me roban todo, cogió a los manes y les dio una tunda a la berraca. No. Y ese cuento yo lo conté alguna vez en otra parte, pues, pero... y entonces llaman a... Mi papá se ha perdido una semana de la casa. Entonces llaman a mi mamá. Entonces le dijeron, bueno, su papá, usted es la esposa del señor. Bueno, el señor está detenido, está en una clínica, porque pues mi papá también le dieron en la jeta. Claro. Pero necesitamos que venga. Póngale que llamaron un jueves. Creo que un miércoles o un jueves. Necesitamos que venga usted y venga por él para que se lo lleve. Porque pues después de la clínica, si no, pues los ladrones lo acusaron de lesiones personales. Calcúleme la lampón de mi No, papá. claro. Y entonces, Pero bien su papá. no, pues no se dejó robar. No, sí. Y entonces... Hoy estaría preso, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y entonces cuando la policía le dice a mi mamá, oiga, no, pues por favor vaya pues a sacar a su marido. Y mi mamá dice, miércoles, ¿no? O jueves. Yo paso el lunes. Lo vaya mamando. ¿En serio? No, el mío era todo lo contrario. Un día salíamos para misa un domingo y el carro, un Renault 12, estaba afuera. Y desde que íbamos saliendo por el portón, vimos que había alguien dentro del carro. Mi mamá empieza a gritar, los niños, nos mete. Sí. Y mi papá va hacia el carro. Me dice, Antonio, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se le ocurre? Mi papá va, abre la puerta, el ladrón no se ha dado cuenta, termina de abrir la puerta del carro y le dice, mijo, pero qué necesidad de robar. El tipo sale así, Claro, todo pues como sorprendido, o sea, totalmente desarmado. Mi papá le da un billete de 20 pesos, que era un jurgo de plata, Claro. y le pasé el billete de más alta denominación del momento, creo que 9 de 100, pero alcanzaba para... Sí, un día. te amo. Y dice, pero no robe, porque no trabaja, y si la situación está así es mejor que pida plata, mijo. Y le da un abrazo al ladrón. Mi papá abrazó al ladrón, así. Y el ladrón le dice, doctor, gracias. Y se va hacia arriba, hacia la séptima. Pero, ¿volando? No, Es que me imaginé como en eso, No, el man como se una fue epifanía del ladrón, así que man, se fue. el ladrón se fue caminando con su billete de 20 pesos, como pensando, pero, o sea, aquí me dieron haber reventado, Claro. no sé qué habrá pensado. Y mi papá dice, nos vamos. Y nos Y fuimos ya a se misa. montaron al carro En todos. absoluto y sepulcral silencio, Silencio. hacia la iglesia. El señor, o sea, primero se pudo haber hecho matar, un ladrón con un chuzo, Sí, ¿verdad? claro. O él le pudo haber, O él le pudo hacer haber algo dado a su la papá. jeta al ladrón como su papá. No. Le habló, le dio un billete de 20 pesos, lo compadeció y lo despachó. Qué padres, ¿no? Qué padres de la patria. Pero conclusión, los puteables son ídolos también. Sí, en algún momento cuando uno cambia la perspectiva de un puteable puede ser un tipo muy querido. Una locura. Gracias, nos vemos. Suscríbase a nuestro sí. Casale Sí, versus ahí, Samper. suscríbase. Samper versus Casale. Suscríbase, coméntenos, putéenos. No, a usted. A mí sí.